Pero tiene mi querida Ale Salazar, de verdad que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no nos sale con el mismo verde, literal el mismo verde. Pero quiero justamente ponerles este video que sube Ale Salazar, donde están algunos de los posicionamientos de trabajadores del Poder Judicial, dice en su publicación de Twitter: revientan foro en Saltillo, trabajadores del Poder Judicial que ganan 20,000 pesos al mes, fueron a defender los 700,000 de los ministros que ni los topan. Les prohibieron darme entrevistas. ¿Por qué? ¿No estudiaron? Vamos a ver qué es lo que pasó. Este es el video del que platicábamos un poquito con Alex. Sí, magistrados. Eh, ¿Por qué están en contra de la reforma al Poder Judicial? Estamos inconformes porque es una aberración lo que quieren hacer de escoger a los jueces por voto popular. Donde el pueblo no tiene la menor idea de lo que se trata. Ni siquiera son ciudadanos que trabajen, que aporten, que nada. ¿A qué se refieren con que Lenia Batres miente? Mira, si quieres ahorita le puedes preguntar a las que están, entonces, ¿cómo decir? Vamos a designar jueces y magistrados por voto para que no se presten a intereses particulares, etcétera, cuando a ella la está designando. Sí, pero también a los otros ministros, a Alcántara, Carranca, a todos los propuso López Obrador. Así lo prevé la Constitución. Ajá, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. No queremos una ministra burra. Entonces yo creo que la gente del pueblo no está informada. que si el Poder Ejecutivo, que comanda las Fuerzas Armadas, que comanda la Guardia Nacional, en algún momento con todos los jueces, ahora cualquier Guardia Nacional va a poder aprender a ti, así, sin ningún procedimiento, y los amparos ya no van a servir. ¿Por qué? Porque no van a amparar en contra del Ejecutivo. Oye, eso es lo preocupante, la garantía constitucional, perdón. ¿Esa información de dónde la sacas? ¿Que la Guardia Nacional va a tener la capacidad y la injerencia para poder aprender? La saco de forma análoga con lo que está sucediendo en Venezuela. Ah, o sea, es una teoría, no ¿Es está una teoría? comprobado, no es un argumento. No, que está comprobado en Venezuela. ¿Estás de acuerdo con el salario que perciben los jueces y magistrados? Es de mal gusto responder con otra pregunta, pero lo voy a hacer así. A ver. ¿Estás de acuerdo que el Poder Ejecutivo disponga de un Palacio Nacional tan costoso, tan ostentoso, tan caro para los mexicanos? Pero no me respondieron si están de acuerdo con que ganen 700,000 pesos al mes. No ganan eso. ¿Cuánto ganan? No ganan eso. ¿Cuánto gana una ministra? Un segundo. ¿Cuánto gana Si un usted ministro? como ciudadana mexicana, al amparo del 8º constitucional, tiene esa necesidad de saber cuánto gana un ministro, yo quiero asumir que en cualquier oficialidad de parte de cualquier juzgado le van a recibir su petitorio y le van a contestar. Pero tú no lo sabes, porque entonces. ellos son... El presidente gana Vamos a voltear la pregunta. Millones. Vamos a voltear la pregunta. No, pero primero ¿Cuánto? Sí, está bien. Porque, no, venga para acá. Y toda la familia, ¿cuánto gana Martín Vázquez? La familia Vázquez. ¿Cuánto ganan ellos también? Pues un periodista lo debe de saber. Medio. Esta señora Señorita. está aquí, quiere tomar No, por ahí no. Hay que ser respetado. No, por ahí no. Hay que responder, porque se respeta la dignidad. Hay que respetar la dignidad siempre. Que sea, ella tiene sus derechos políticos consagrados en la Constitución. El salario que ganan los magistrados y los jueces es elevado, sí, pero se justifica, es acorde con la labor que desarrollan. Sí se justifica. Ellos pagan todo. Si la ¿Qué fue? reforma pasa, ¿Por qué la callan? Estamos en contra de esta reforma y buscamos el equilibrio, autonomía, independencia judicial. ¿Realmente te parece autónomo que el dirigente nacional del PRI se haya ido a cenar con la ministra Norma Piña? ¿A ti te parece autonomía que Monreal, que inició en el PRI, ahorita se ponga la camiseta de Morena como si hubiera nacido ahí? Pero eso qué tiene que ver con la autonomía. Tiene Yo que te ver pregunto conmigo. si el Poder Judicial realmente es independiente. Esta gente tergiversa. Pero déjenla que se exprese. La reforma está mal en todo, de todo a todo. Siéntense, Le viene a dar al traste a la justicia en México. La ¿Tú crees que hay elección, justicia en México? por supuesto que la hay. Sí, como trabajamos ahí, lo sabemos, porque a eso nos dedicamos. Bueno, La elección de jueces y de ministros por voto popular es una aberración. ¿Tú crees que el pueblo no está informado para evaluar perfiles y decidir en las urnas?
Por supuesto que no, porque las personas con las que incluso he platicado no saben ni siquiera lo que se hace en el Poder Judicial de la Federación. No saben distinguir entre lo que es procuración de justicia e impartición de justicia. Oye, ¿qué opinas de que se haya reunido a cenar la ministra Norma Piña con el dirigente nacional del PRI? No estoy informada. Se reunieron a cenar días antes de las elecciones. No puedo opinar eso le de algo resta, que no sé. bueno, ya te lo estoy platicando, eso le resta autonomía. No puedo opinar algo que no sé. ¿Qué opina de que el Norma Piña se haya reunido con Alejandro Moreno Cárdenas días antes de las elecciones? Me abstengo de hacer comentarios. A esa señora que es morenista. De ¿Por verdad, qué? van a tergiversar las cosas. No, no vamos a tergiversar nada. Ya nos dijeron que no son entrevistas, pero bueno, allá adentro se están llevando a cabo los foros de discusión rumbo a esa reforma al Poder Judicial. Ahí como que se empieza ya a transmitir el audio, así que vamos a escuchar y vamos a ver si alguien más quiere opinar, porque ya les dieron la indicación de que nadie me hable. Entonces, bueno, vamos a mostrarle. Ahí está, este es el video de resumen que sube Ale Salazar, pero pueden ir a su cuenta de YouTube y ahí ya está el video como completo de todo lo que le fueron diciendo y ya lo va explicando. Pero es justamente lo que hablaba. Entonces me parece muy importante cuando escucho todos estos posicionamientos porque es justo lo que hemos estado escuchando en contra de la reforma. No la han leído y incluso dicen, es que los ministros no ganan 700,000 pesos al mes. ¿Cuánto ganan? Es que está cañón que ni siquiera ellos sepan, o sea, el nivel de desinformación que tienen algunos, porque no son todos, los trabajadores del Poder Judicial, llega a tal grado que defienden algo que no es defendible. México, y esto está dentro de N cantidad de estudios, es uno de los países que más le paga a su poder judicial, incluso más que Estados Unidos. Y ese siempre ha sido el comparativo. ¿Cómo es posible que nosotros le paguemos más a nuestro poder judicial con los resultados, que no son muy buenos, por cierto, cuando en Estados Unidos les pagan menos? Miren, esta bonita gráfica, que además es bastante interactiva, de cuánto le andan pagando a los ministros, o sea, al poder judicial. ¿Cuánto esto representa salarios mínimos respectivamente cada país? Miren, en Reino Unido les pagan, esto está en dólares, hagan ustedes en casa el comparativo, hagan las matemáticas. En Reino Unido le pagan a su poder judicial, a sus ministros, a sus magistrados, $22,583 al mes, lo que para Reino Unido significa 13 salarios mínimos. En Estados Unidos les pagan $22,250 al mes, que para Estados Unidos son 17 salarios mínimos. En Holanda les pagan $12,250 al mes, que serían 6 salarios mínimos en Holanda. En Argentina, $9,000 al mes, que vienen siendo 18 salarios mínimos. En España, $8,916 al mes, que son 9 salarios mínimos. México, $28,700 al mes, que van siendo 212 salarios mínimos. México es uno de los países que tiene el poder, si no es el que tiene el poder judicial más caro del mundo, más costoso del mundo, más costoso del mundo. Y me están diciendo que esto no lo conocen y que esto no les indigna. Es en serio. No les indigna, no les molesta. Y me vienen a hablar de la carrera judicial como si fueran beneficiarios de la carrera judicial. Vuelvo. Y miren, este es un ejemplo que nadie me va a sacar de la cabeza. ¿Para qué me lo ponen? Nadia Villanueva, magistrada, generó problemas por donde pudo haber pasado. Cuando estuvo en Tlaxcala, dio varias notas. Nadia Villanueva, cuando era solamente una jueza, andaba provocando huelgas dentro de los propios trabajadores del Poder Judicial de Tlaxcala, porque la señora trajo a sus amigos a trabajar con ella, les dio los mejores trabajos con las menos horas trabajadas y los mejores sueldos, y le cargó la mano a los que no eran sus cuates. Además, cuando le tocaba estar de guardia, abandonó el juzgado para irse a una fiesta de Halloween a beber como si fuera posada. Y me está diciendo, porque aparte es la misma magistrada, hoy magistrada presidenta, viene a decir que la reforma es un capricho del presidente. ¿Con qué trinche cara? Evidentemente, vemos que hay una enorme desinformación
en algunos trabajadores del Poder Judicial, vieron que algunos ni siquiera pudieron contestar, que aplicaron la de vayan y decirle a mi líder de sección, casi, ¿no? Vayan, no, yo no te puedo contestar, pero que te lo conteste alguno de los líderes, lo que nos lleva a evidentemente ver que muchos de ellos simplemente son arrastrados en la ola. ¿A cambio de qué? No tengo idea. Y tienes a otros que te avientan sus análisis con súper conjeturas de que el ejemplo de lo que se está viviendo, de lo que se podría vivir en México si se eligen a los jueces y ministros de manera popular a través de un voto, es lo que está pasando en Venezuela. Entonces, la ignorancia ya no solamente es local, es una ignorancia internacional, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en Venezuela, no saben lo que pasa en Venezuela, pero con esos talantes vienen y te opinan y te dicen qué es lo que va a pasar en México. No, bueno, hasta videntes me salen. No tienen idea, pero hasta videntes son. Evidentemente, esto demuestra que es un grupito, pero como se lo decía a Ale Salazar, al menos uno de los que hoy trabaja en el Poder Judicial que estuvo o que logra entrar a este foro es el que ya había estado en el foro en Zacatecas, ¿no? Y aquí voy a sacar esta publicación de Juan Ortiz que menciona a José Guadalupe Méndez de Lira, que es uno de los trabajadores del Poder Judicial que va con la misma playera de los que están afuera, que entra y que empieza a hablar en contra de Arturo Saldívar, que bueno, Arturo Saldívar tiene mucho que defenderse solo, pero a este hombre lo han puesto como el prócer de la defensa del Poder Judicial o de los trabajadores del Poder Judicial, y resulta que esta misma persona es el que estuvo en Zacatecas. Él es un trabajador del Poder Judicial de Zacatecas y fue al foro de Saltillo para hablar en contra de la reforma cuando había estado en Zacatecas. Entonces, no estamos hablando de un trabajador del Poder Judicial de Saltillo, estamos hablando de un trabajador del Poder Judicial de Zacatecas que ya se había ido a posicionar a un foro que fue a este. Entonces, si lo sumamos a lo que dice Ale Salazar, que algunos tenían un acento que no era del norte, pues evidentemente estamos hablando de gente que es el mismo grupito de personas que le han estado llevando a distintos foros a protestar. Mi pregunta es, ¿con qué dinero? Porque ellos no ganan el suficiente dinero como para dejar su chamba e irse. O alguien les está haciendo el paro en sus oficinas para que no se presenten a trabajar y sí puedan ir a protestar. Algo que no pueden hacer todos los trabajadores del Poder Judicial, porque de las injusticias que se viven dentro del Poder Judicial y de las que son víctimas muchos trabajadores, de esas sí no les conviene hablar, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que dijo José Guadalupe Méndez de Lira. El gremio de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, de cuyo sindicato soy representante, repudiamos, y óiganlo así, la iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial de la Federación. Y esto se debe a que parte de una premisa falsa para sostenerse. La misma se apoya en que el Poder Judicial o los poderes judiciales, haciendo énfasis en el federal, es un poder judicial corrupto, lleno de nepotismo, lleno de influyentismos, y que se dedica a defender solamente a la clase privilegiada y que obedece a intereses de factores de poder. Lo repudiamos completamente. Para prueba de ello, con el debido respeto de quienes están aquí, pongo de testigo de calidad al propio exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el exministro Arturo Saldívar. En su cuarto informe de gobierno como ministro presidente señaló y concluyó: hoy, al cierre de mi gestión, tenemos un servicio profesional de carrera alejado del nepotismo y del tráfico de influencias. El mayor número de mujeres juzgadoras designadas en la historia del Poder Judicial, políticas públicas premiadas nacional e internacionalmente, y un servicio de defensoría pública revolucionario, cuyo labor impacta en todos los días a nivel estructural en nuestro sistema de justicia. Tenemos un Poder Judicial que comunica e informa sobre su labor, que defiende a gran escala la cultura jurídica, cercano a las y los jóvenes y con la mayor presencia en redes sociales en el mundo. Tenemos un Poder Judicial en el que cada persona juzgadora es libre de resolver con toda independencia, protegida por las garantías institucionales preservadas a su favor. Hoy tenemos un Poder Judicial diferente, una justicia transparente, honesta, modesta, diversa, independiente, más cercana y más humana que nunca. Estas son las palabras de un testigo de calidad que es de parte de su fracción parlamentaria. Los invito a que le den crédito y no lo hagan ver como un mentiroso con lo que influye. Perdón, estoy en mi espacio. Segundo. Saca el tema de Arturo Saldívar y
Vaya, no voy a decir que no es lo que dijo Arturo Saldívar, porque sí, Arturo Saldívar cuando termina su último informe presume el servicio de carrera, presume la cantidad de mujeres que han estado en el Poder Judicial, algo por lo cual hoy incluso hasta lo están funando, porque en una entrevista con la Chávez dijo que Norma Piña hoy no estaría como ministra presidenta de la Corte de no haber sido por él. Y independientemente de que hoy es muy funable ese tipo de comentarios o muy cuestionable, pues el asunto es que estamos a expensas de la voluntad del ministro o ministra presidenta de la Suprema Corte para ver si aceptan que hay corrupción o no, para ver si hay que hacer modificaciones o no. O sea, literalmente el no hacer modificaciones en el Poder Judicial nos lleva a depender única y exclusivamente de la voluntad de la persona que esté en la presidencia para ver si se va a perseguir la corrupción de algunos integrantes del Poder Judicial o simplemente nos vamos a hacer como que de la vista gorda, cosa que es la diferencia entre Saldívar y Norma Piña. Cuando estaba Saldívar, reconoció que existía corrupción, empezó a mejorar algunas cosas que yo creo que pudo haber hecho mucho más, pero pues tampoco le da el tiempo, etcétera, etcétera, pero fue decisión exclusivamente de Saldívar. Volteamos a ver qué es lo que pasa con Norma Piña y le dio para atrás con muchas cosas que ya había avanzado Saldívar. Entonces, evidentemente, estas expensas de la voluntad y el contentillo y sobre todo los intereses, porque algo que me encanta cuando mencionan a los trabajadores del Poder Judicial la reforma es que te dicen que de hacerse esta reforma va a quedar exclusivamente a merced del Poder Ejecutivo. Y digo yo, no han leído la reforma, porque en este momento están a merced del Ejecutivo. O sea, eso es lo que está pasando, es lo que ha pasado históricamente. ¿Cómo llegan los ministros de la Corte? Curso básico 1, 2, 3. A propuesta del presidente y a voto del Senado. ¿Y qué pasa cuando tienes un Senado de mayoría calificada del mismo partido político del que es el presidente? No importa quién mencione, no importa a quién proponga, va a llegar. Pasó con Norma Piña, pasó con Lainez Potisek, yo no sé de qué se sorprenden, pasó con ellos dos. Norma Piña fue propuesta por Peña Nieto, siendo la magistrada en su momento peor calificada. ¿Y qué creen? La votaron de mayoría PRI y con la ayuda del PAN. Pasó lo mismo con Lainez Potisek. Lainez Potisek no tenía carrera judicial, tanto la defiende hoy, no la tenía. Lainez Potisek trabajaba en la Procuraduría Fiscal, ahí trabajó por sexenios. Lo sacan en la administración de Peña y lo mandan a un tribunal administrativo. 6 meses después ya lo habían propuesto como ministro de la Suprema Corte. Fue muy criticado en su momento. Hoy me van a decir que no se acuerdan. Hay que hacer memoria, hijos, hay que hacer memoria. Hoy me van a decir que no se acuerdan. Ahora resulta que no se acuerdan que a Lainez Potisek, que no tenía carrera judicial, se la construyeron. Pasó de trabajar en el gabinete, en la Procuraduría Fiscal, a estar menos de 6 meses en un tribunal administrativo para cumplir de a mentis o por encimita con el requisito de la carrera judicial, que fue muy criticado porque dijeron es un tribunal administrativo, no entra dentro de lo que se conoce como carrera judicial, pero aún así les valió queso, lo proponen y lo votan. Y ahí lo tenemos hoy como ministro de la Suprema Corte, a Lainez Potisek. ¿De qué me están hablando? Eso es estar a merced del Ejecutivo. Se quejan de Lenia Batres, perdón, pero lo que hicieron con Lainez Potisek fue muy cínico. A Lenia, al menos, literal, del consejo, o sea, del equipo jurídico de presidencia, la proponen. Ellos no quisieron votar. Bueno, esa es su bronca. Está dentro de las reglas que si no votan 1, 2 ternas, entonces el presidente a la tercera nombra a quien quiera. Eso se sabe, eso está en la ley. Pero me están diciendo que no saben eso. Qué cosa tan más interesante. Entonces, o no han leído o están defendiendo intereses. Pero en particular, a lo que iba con la presencia de ese trabajador del Poder Judicial, que es líder sindical en Zacatecas, es que él ya había estado en otro foro, justamente en donde boicotean a Lenia Batres en Zacatecas. Aquí está, y es un video que les pusimos justamente la semana pasada, antepasada, fue el 29 de julio. No, aquí está, es la misma persona.
Es exactamente la misma persona que sale a quejarse de que en el foro en el que está Lenia Batres en Zacatecas los fueron supuestamente a fotografiar y ellos sean los que estaban repartiendo una serie de volantes, o más bien en el foro de Zacatecas, de donde estaban gritando a Lenia Batres que no sabía de qué estaba hablando. Es exactamente la misma persona que estuvo en el foro de Saltillo y la que había estado en el Zacatecas. Dice que efectivamente él es líder sindical de los trabajadores del Poder Judicial en Zacatecas y bueno, pues ahí está. Entonces, no puedo evitar pensar que se trata del mismo grupo de trabajadores del Poder Judicial que al final no quieren que cambien, porque yo no sé, y no puedo darlo por sentado, no vamos a aplicar lo mismo que ellos. Yo no sé si en este momento ellos son beneficiarios de algún tipo de privilegio o si solamente son víctimas de la desinformación. No lo sé, pueden ser las dos. Puede ser una, puede ser la otra. Lo que me parece muy lamentable es que ni siquiera ellos sepan cuáles son los privilegios de los que gozan algunos ministros de la Corte. Dicho eso, es justamente Noroña, que es vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, todavía, porque ya va a entrar al Senado como morenista, el que sale obviamente a hablar en este mismo foro y les explica a los presentes cuáles son estos privilegios de la Corte que algunos trabajadores del Poder Judicial pues, simplemente no quieren reconocer. Ahora bien, yo escuché con mucha atención a los trabajadores que hablaron a nombre del Poder Judicial y no deja de sorprenderme su intervención. Yo pensé que iba a hablar alguna trabajadora humilde de limpieza, outsourcing, que ni siquiera se le reconocen sus derechos, que no existen para la mayoría de las personas, que los ven como si fueran invisibles y que nadie habló aquí de sus derechos. Me parecería importante que ya oímos a representantes de los trabajadores. Pido que guardemos el orden, por favor, a la audiencia, por favor, nos escuchamos con respeto. Aguanten los argumentos, compañeros y compañeras, porque yo los escuché con atención. No, el problema no es que estén afuera, el problema es que nadie habló de sus derechos. El problema es que nadie habló de las jornadas de más de 8 horas sin pago de horas extras. El problema es que nadie habló de que la mayoría de trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial, sufren una explotación feroz y que deben modificarse sus condiciones de trabajo. El problema es que nadie habló de que el presupuesto para el Poder Judicial de la Federación es de 78,326 millones de pesos. Escuchen, quieren escuchar y no quieren ser escuchados y no quieren escuchar. Escucha, compañera, escucha. Diputados, de agresiones a la audiencia, toda diputado la Fernández mañana. Noroña, si me permite, hay un acuerdo para continuar con el diálogo. Se amplió. Compañera, hay un acuerdo para continuar con el diálogo. Si no respetamos el formato, el riesgo de que este diálogo se suspenda es muy alto. Así que a toda la audiencia, por favor, le pido que guardemos el respeto. De lo contrario, podemos terminar. A ver, compañera. Está bien que estén afuera, por lo menos debieron haber metido a una. Hubiera sido un buen gesto de compañeros y compañeras trabajadores. 78,326 millones de pesos de presupuesto al Poder Judicial de la Federación. De esos, 5,787 son para la Suprema Corte. 68,917 para el Consejo de la Judicatura. 3,622 para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese presupuesto no llega abajo a los trabajadores y trabajadoras. No se dijo nada de eso. Aguanten los argumentos. Yo no les grité cuando estaban hablando. Y yo estoy defendiendo, sino más que en el tiempo me descuentas todo lo que me han estado interrumpiendo. A mí me parece que es muy delicado que el discurso, con todo respeto, el discurso de los trabajadores y trabajadoras coincida con el discurso de todas las personas que han venido a hablar aquí en contra de la reforma al Poder Judicial, que desprecian al pueblo, que piensan que el artículo 39 de la soberanía del pueblo no debe aplicar porque se creen por encima del pueblo. Y eso es solo un poquito de lo que dijo Gerardo Fernández Noroña. No solamente hay un profundo desconocimiento a la reforma del Poder Judicial por parte de algunos trabajadores que ahí trabajan, sino que
lo que de verdad deberían de estar peleando en este momento es mejores derechos laborales. Y lo único que te dicen es que necesitan más trabajadores. Y bueno, yo estoy totalmente clara. No tenemos suficiente con los trabajadores del Poder Judicial que tenemos, así como no tenemos suficientes peritos en las fiscalías, así como, vaya, no tenemos los suficientes defensores públicos. O sea, vaya, claramente hay una deficiencia de personal. Pero volvamos al punto central de esto. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la carrera de Derecho es una de las carreras más saturadas? O sea, tenemos tantos abogados en México y tenemos necesidad de tantos abogados entre esas carreras. ¿Y por qué no entran? Porque hay cadeneros en el Poder Judicial, no por de embalde se le conoce al Poder Judicial como el Poder Judicial de lo familiar. Es decir, solamente entran a trabajar al Poder Judicial quienes son familiares. Es increíble que tengamos magistrados que tienen 65 familiares trabajando dentro del Poder Judicial, o que tengamos a ministros que metieron a sus hijos, como es el caso de Luis María Aguilar, que metió a su hija, que es dentista, y que se laven las manos y digan, bueno, pero no trabaja directamente para mí. Trabaja para otro ministro de la Suprema Corte. Hermano, es dentista. O sea, no, a ver, si fuera abogada y se hubiera agarrado su chamba, no, bueno, órale, es dentista. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Y así hay muchos otros, hay muchos otros. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de una falta de trabajadores dentro del Poder Judicial, hay que preguntarse también por qué la carrera de Derecho es una de las carreras más saturadas en México. ¿Por qué los egresados de la carrera de Derecho no terminan entrando al Poder Judicial? Porque hay cadeneros que prefieren meter al suegro, a la suegra, a la cuñada o hasta al perro, en vez de abrirle las puertas a jóvenes que están estudiando Derecho con ganas de hacer justicia. Entonces, perdón, pero por supuesto que tienen una que ver con la otra, y lo que sí están dejando claro es que están defendiendo privilegios que ni siquiera son suyos, que es lo que más coraje da.